Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Hace bastante tiempo que queríamos venir a este lugar y quisimos aprovechar hoy que no había clases. De León hacia acá se hacen aproximadamente 1 hora 45 minutos. Estamos en la zona textilera de Guanajuato. Ya conocimos Villa Hidalgo, que pertenece a Jalisco. Ahora estamos aquí en Moroleón, que pertenece a Guanajuato y también es zona textilera. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito, que está allá con Michelle, está en la carriola, ya no cabe, o sea, Pero como no quiere caminar mucho y aquí es de caminar mucho, nos la trajimos aunque le cuelguen los pies. Y pues nos dedicamos a dar este tipo de videos, ¿saben? Para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo No se los chamaquien en el intento. Así de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues sí, efectivamente, vean, nosotros estamos aquí, que es en esta plaza que se llama Plaza Textil Metropolitana. Nosotros les recomendamos llegar a esta plaza porque es una plaza súper gigante donde van a encontrar bastante variedad de ropa. De aquí pueden partir hacia todas estas calles de aquí. De hecho, el mapa está súper bien porque todo esto que está aquí de moradito es la parte donde van a encontrar ustedes negocios de ropa. Estuvimos observando los estacionamientos que están en esta zona y la verdad la mayoría cuestan 20 pesos la hora. Entonces, al llegar aquí a Plaza Textil, primero pensamos que era público porque pues está así como, no es un lugar así de cerrado, donde uno entra y está cerrado y así, no. Es como en la calle prácticamente, pero sí hay unos letreros que dicen 10 pesos la hora, pero pensamos que iba a ser así como que no hay nadie y así, y de repente sale un señor y aquí está su bolito. Hay un muchacho también reportando lo del estacionamiento. Están aquí, dice que sí se le han ido 2, 3 sin pagar. Ya ustedes nada más pagan 10 pesos por hora, ¿verdad? No hagan eso. 10 pesos por hora. Está muy, muy barato y ya de aquí se pueden ir caminando para aquel lado. Está cansado, pero está muy chido. ¿Qué tal? Para que vean que andan en todos los muchachos. Pero bueno, aquí cuesta 10 pesos la hora y pues están aquí en la plaza y ya pues como les dije, de aquí pueden partir hacia toda la demás zona. Mati, te vamos a comprar ropa del Rayo McQueen. O de dinosaurio. ¿De dinosaurios o de Rayo McQueen? Ya. ¡Eso! Chavos, aquí en este mapa que está aquí en mis espaldas podemos ver lo grande que es esta plaza. Y está padre este mapita porque así ustedes pueden observar cuáles son los negocios que hay y de hecho tienen como colores. En este local que es verde venden de todo. Y los que están así de rosa de dama, los que están de azulito de caballero, infantil, escolar, maternidad. Pero hay blanco, muchos morados. Bien, todo es de dama, casi. Morado, pero vean, todo esto son locales, son más de 300 locales. Entonces por eso les decía que este es un buen punto porque aquí pueden encontrar de todo y ya después si quieren se pueden ir hacia las calles de allá. Una de las cosas que uno de los requisitos para que la gente rentara un local aquí es que fueran productores de ropa, o sea, no que fueran revendedores, sino que fueran productores de ropa. Eso está chido. Eso está sí, déjenos saber en los comentarios si alguien es de aquí de Moroleón, si eso es cierto o no es cierto, si hay ahí chanchullo o algo, y si no, pues la neta eso está bien chido. Chavos, y pues el primer punto, el que no dejó Matías así de, no, yo ya quiero, es comprar una toalla del Rayo McQueen, ¿verdad que sí? Sí, una toalla del Rayo McQueen y solamente costó... ¿Tú, Michelle, no quieres una de la sirenita? ¿O de los polinesios? Ay, no. Entonces aquí pueden comprar todo este tipo de cosas. También hay blancos, colchas, sábanas y todo eso. Y por ejemplo la toalla que compramos nosotros sí es grande. Es de medio baño y costó 138 pesos. ¿Verdad que sí te gustó? Sí. Te ven y la has visto. Chavos, y pues nosotros ahorita estamos en el módulo B. No hay algo específico como en Villa Hidalgo. No hay algo así de, ay, acá venden puro de esto, acá venden puro de esto. Un dato importante que ahorita le preguntamos a la muchacha. Son los horarios. Nos comentó que los días lunes abren de 12 del día a 8 de la noche. Todos los demás días abren de 10 a 5, pero el jueves está cerrado. Así que no vengan en jueves. Chavos, algo importante. Acabamos ahorita de hacer uso de los baños. Los baños cuestan 5 pesos y de verdad están muy limpios. La tarifa estándar aquí sí se mantiene y pues con baños limpios.
Chavos, y pues ya entramos a una tienda de ropa aquí con Adriana y venden como muchos vestiditos así, trajes de baño. ¿Qué tal? Ya se está midiendo esa cosa, dice que le gustó un montón. Un pareo y cuesta 260 pesos. ¿Qué tal? Está bien barato, parece como un vestido de novia súper transparente, pero yo no sé. Ya había preguntado precios allá y me lo daban en 500 pesos. ¿500 pesos eso? Y no, en la playa ni más se caro. imagina, no, allá no me lo compro. Y ahorita eso se puede usar porque llegan y me dicen que quieren como para el jaripeo y me enseñan la foto y se llevan de esos para... ¿sí? ¿Para jaripeo? De mezclilla y botas. ¿Qué tal? Igual los trajes de baño, 260 pesos, entonces está muy, muy barato. Y pues también aprovechando, ya compró aquí unas chanclitas para Matías, son talla 18 en 90 pesos. ¿Ya viste que son de dinosaurio? Sí, ¿sí te gustan los dinosaurios? Chavos, y pues ahorita ya aquí en la plaza hay un lugar también de pijamitas o algo así. ¿Cuánto cuestan las pijamitas? 130 pesos, ¿qué tal? 130 pesos las pijamitas. Y pues hay de todos, hasta de los polinesios tienen y todo y así. De cebras y así. De aguacatitos, de puerquitos y así. Chavos, y pues ya saliendo de aquí de la plaza, esta es toda la plaza, empieza módulo A, luego B, luego C, luego D y así. Está bien, bien gigantesca esta plaza. Pero enfrentito están los localitos, vean, hay un montonal de cosas. Y Adriana vio este puestecito donde está como unas blusitas muy bonitas, de hecho sí están muy bonitas. Se ve muy buena la calidad. Por ejemplo, esa camisita, ¿se la dieron cuánto? 150 pesos esa. Pues sí, fue víctima de las compras, compró esa negra y esa blanca. Están bien bonitas. La calidad sí se ve muy, muy buena, o sea, luego se siente. Se siente bonita. Pero vamos a seguir en la lucha porque no me traje tanto dinero, No me traje tanto dinero. Porque venimos a grabar y a conocer nada más, pero eso era una farsa, era una farsa. Compras, Y todavía falta Michelle y ay no. Y yo, ahora, ¿quién fue víctima de las compras? Vean nada más, Vean nada más. ¿De qué es esa, Mati? Del Rayo McQueen. Wow. ¿Quién es este? Encontramos este puestecito que es como de muchos modelos, como tipo dry fit y costó 80 pesos. 80 pesos, Bien barata, ¿verdad que sí? Chavos, para este tipo de cosas donde uno va a caminar un montón, se va a cansar mucho y está dispuesto a recorrer miles de tiendas y se quiere gastar todo su dinero, tiene que venir bien desayunado. ¿Dónde desayunamos? Llegamos aquí a la mera entradita de Uriangato, luego bajando aquí de la caseta y llegamos a este lugar. Vean nada más. Oh my god, vean nada más, qué tal. Y luego también con un panecito y un cafecito. Esto está bien chido. Ya saben que pueden ustedes hacer esto de apoyar a negocios locales así chiquitos. Está bien chido. Y más que se vean bien ricos. Vean nada más. A su salud. Sí, efectivamente, desayunamos en ese lugar increíble que está de gorditas, de quesadillas y todo. Estuvo súper, súper rico. Ya saben que nosotros siempre nos chamaquean, bueno, agarramos el error y no traemos ni bloqueador, ni sombrilla, ni sombrero. Sí lo traíamos, pero se nos quedó en la mesa. Sí lo habíamos puesto allá afuera, pero se nos quedó. Entonces también tráigase un sombrero, un bloqueador y mucha agua. Así como la señora, vean, trae 2 litros de agua ahí, ¿qué tal? Tráiganse su agua, su sombrero. Estos días de compras de ropa, que vengan las puras muchachas, yo creo. Chavos, otro dato interesante que también ahorita investigamos, que deben de saber ustedes también. Todas estas calles tienen los locales donde venden la ropa, pero como pueden ver, ahorita también hay puestecitos como en la calle, porque nos dijeron que los días martes, los días miércoles y los sábados se pone como el tianguis. Y pues, ¿qué es esto? Pues que hay puestecitos así en la calle, los demás días no están estos puestecitos, solamente los locales. Chavos, algo importante, ahí donde se ve lo de Bodega Aurrerá, ahí es donde está a un ladito la plaza textil. Se vienen ustedes caminando todo derecho y llegan a este punto que es como una glorietita y de aquí se juntan las dos calles, porque una calle es esta de acá y otra calle es la de allá, la de aquel lado. Entonces ya si se vienen por aquí todo derecho encuentran como miles y miles de kilómetros de ropa, de pura ropa. Chavos, aparte de todas las motos que hemos visto aquí, yo creo que aquí hacen ropa y motos, porque hay muchas motos. Están las motos a todo lo que da, vean, o sea, aquí no hay carros, aquí hay motos, puras motos. Eso está chido porque es un medio de transporte muy rápido y muy eficiente. Lo que les quería enseñar es esta parte de aquí, vean. Moroleón, Uriangato. Moroleón, Uriangato. Esta zona, bueno, más bien estos dos municipios están pegados completamente. Hay una parte de la zona textil que está en Moroleón y otra que está en Uriangato. Entonces ya no sé ni dónde estoy. Estamos dos municipios en un día. Sí, ya no sé ni dónde estoy, pero lo que sé ahí es un montonal de ropa. Chavos, y pues yo tampoco me pude resistir y vean nada más, Llevo esta camisa que es como de cuellito, así como esta. Costó 260 pesos. La verdad está muy, muy barato y la calidad se ve muy, muy chido. Y pues, ¿qué creen? Que nomás
nomás me descuido un ratito. Ya, yo creo que ya llevan como otras 3 compras y yo apenas llevo. Me compré esta también. Esa me costó 260 pesos igual. Y es una de cuellito así como con florecitas. ¿Cuántas llevas más? ¿Cuántas llevas más? Es lo que estoy diciendo, que tú me estás criticando y ve. ¿Qué? Nomás son 2 camisillas nomás ahí. Bueno, vamos a seguir viendo para comprar más. Chavos, y pues también ya estando aquí en la callecita, encontramos estas opciones también como para la escuela, vean, ¿qué tal? Un pants, así como ya más ustedes le ponen el logotipo de la escuela o algo así. Y vean, ¿qué tal? Está bien barato. Este cuesta 110 pesos. ¿Y qué material es? Este es Sporto. Se siente grueso. O para ¿qué eso tal? de que lo rompen. Sí, es que ya ven que para los niños se ocupa triple refuerzo, triple capa o algo así. Entonces aquí también venden uniformes, lo bordan el logotipo de la escuela y ya. Listo. Chavos, y pues ahorita entramos a es como una calle, le llaman la peatonal, y encontramos las camisitas, vean. Esta como para Matías cuesta 160 pesos y pues hay de un montonal de cosas. Y están muy muy chidas y se ven también de muy buena calidad y están súper baratas. Chavos, y pues también ya Michelle ya se hizo fan de las compras. Compró sus pantalones rotos, vean, con sus pantalones rotos. Dice que están de moda, pero yo la verdad no sé qué tengan de moda. ¿Cuánto cuestan? 185. 185 pesos, súper así. Pues sí, no estoy diciendo que caros, ¿no? Están muy muy baratos. Entonces aquí también encuentran pantalones de mezclilla muy baratos y de muy buena calidad. Chavos, y luego ven también, si alguno de ustedes muchachos es como músico o algo así, también hay sacos y pantalones muy chidos, muy coloridos, de muchas figuritas y todo eso, vean, qué tal. Por ejemplo, pregunté de este y ese cuesta 1800 y pregunté de ese rojito y cuesta 1200, el puro saco y el pantalón plateadito en 260 pesos. Y ya pues los más tradicionales, estos de corbatita, saquito y todo eso. Entonces también aquí hay para la fiesta, para la party, también aquí pueden encontrar. Chavos, y Matías también ya cayó víctima con las burbujas. ¡Órale! Y pues Michelle sigue de compras, vean, son unos como tipo pantalones, pantalón falda, pantalones bombachones, cuestan 249 pesos y pues también con un topcito así como para la playa. ¿Y el topcito cuánto cuesta, amiga? 100 pesos, 100 pesos Yo y ya te atiendo acá. 249 pesos, Dale trabajo, por favor, dale trabajo, vean. Chavos, y pues encontramos otro lugar y vean nada más, estábamos pensando nosotros en comprarle a Matías algo para la escuela y vean, esto está chido, vean, que la etiquetita viene que es de aquí directamente de Uriangato y son playeritas así como tipo polo para la escuela. Son a 75 pesos, súper baratas y se ven de muy buena calidad. Yo siempre digo todas, ¿verdad? Y se ven de muy buena calidad, así como de comercial, ¿verdad? Así de, ya voy a pedir chamba aquí, entonces, dale. Chavos, y pues algo muy chido también es de que aquí en Moroleón hay como un mercadito, hay unas fonditas, ya saben que aquí pueden encontrar de todo, desde mole, menudo, bistec, milanesas, carne de res, comida corrida. Los precios también súper baratos, de 70, 80 pesos. Si les da hambre en lo que andan de compras, esta es la segunda parte del mercado. Chavos, y si quieren visitar este lugar cuando es como su fiesta y todo eso, en enero, por ahí del 15 dice, ¿verdad? Es la de Moroleón y el 7 de octubre Uriangato. Hacen una noche de tapetes de acerrín. Dice la muchacha que hay fiesta ese día en octubre, entonces pues nosotros vamos a enseñarle a los tapetes, ¿verdad? Al alcohol no. La temporada ya saben, en enero Moroleón, que Moroleón está acá, de este lado, lo divide el río y acá ya es Uriangato. Chavos, y pues ya estamos en un punto donde, ¿en qué momento van a terminar las compras, baby? ¿Cuándo se decide de que ya termina? Ya cuando estamos arriba del carro, ya yendo para León. En ese momento terminan las compras, ¿verdad? Chavos, y pues seguimos por aquí por la avenida Colón, que es la principal, es donde están todos los puestecitos de ropa y todo. Y la que está paralela a esta, al final de cuentas se juntan y se vuelven una misma, pero perpendiculares a estas calles hay callecitas o callejoncitos donde también pueden encontrar muchísimos locales de ropa. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros caminando por esta principal y ya encontramos otra por aquí, vean. Hay muchos locales, muchos puestos. Sigue siendo la ropa como barata. En todos los lugares hemos visto que está como el random, ¿no? Cuestión de, por ejemplo, en pantalones, en camisas. Y aparte, la calidad es muy buena. Bueno, en realidad no sé de telas ni nada de ese pedo, ¿verdad? Pero pues, se ve bien, o sea, se ve, se echa de ver. Chavos, algo también muy importante, aquí también hay tiendas de estas como para las fiestas de las niñas, de los niños, de bodas de 15 años y todo. Y también nos dijeron que hay diseñadores aquí locales de Uriangato y de Moroleón. Más o menos los precios, por ejemplo, en un vestido de primera comunión de niña está desde 1,500 pesos y de ahí para arriba. Por ejemplo, un vestido de novia desde los 5,000, 6,000 pesos hasta los 39,000 pesos. Entonces aquí pueden encontrar de todos los precios y
de todas las marcas y de todas las tallas. Un tip, chavos, un tip muy importante que acabamos de descubrir nosotros ahorita es para que no caminen o para que no anden, o si quieren caminar también. Es Que otra la opción. verdad uno es como cuando les decimos que van a León a comprar bolsas y todo eso, que uno se tiene que ir preparado para caminar. Para encontrar buenas cosas hay que caminar. Pero si ustedes no son de mucho caminar o no quieren caminar bastante y así, pueden llegar directamente a esta plaza, porque lo que queríamos también era como comparar los costos para ver si lo que están vendiendo aquí también está al mismo costo acá, y están más o menos a los mismos costos. O sea, aquí no crean que está súper carísimo, pueden encontrar los mismos costos acá que acá. Sin embargo, yo considero que en las callecitas si encuentran más ropa como más barata, pues por ejemplo playeras desde 3 por 100 pesos, y aquí no sé, no hemos recorrido todo, pero no he visto un local donde haya así playeras de 3 por 100 pesos, pero hay modelos que vi acá y que vi acá afuera y están más o menos en el mismo precio. Sí, entonces si ustedes no se quieren mover, pues les recomendamos que en este lugar, o sea, en esta plaza son 4 módulos súper gigantescos, encuentran de todo y pues ya no salen así como a las calles. O igual, si son de los que quieren como caminar y les gusta andar como entre los puestecitos y así, pues vayan a darse toda la vuelta por aquí. Es toda esta calle, llegan a donde se cruzan las dos, es esta y la de atrás, las paralelas. Chavos, y pues fueron las ¿cuántas horas? 2, 3 horas. 3, 4 horas. 3, 4 horas más extenuantes en mucho tiempo. Nunca me había exigido tanto en estos lugares donde se puede uno dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y encuentra un Y no montón de recorrimos cosas. todo, o sea, Sí. recorremos una mínima parte, que yo creo que aquí se necesita unas 8 horas más Sí, o menos, no. y muchas ganas de caminar, agüita. Yo una creo que el sombrilla. negocio perfecto aquí sería ir a un bar o poner un bar aquí justo aquí y decirle, Sí, ten, ¿no? mira, te doy 1,000 pesos y vete a Gástatelo comprar en todo todo lo que de quieras. pura ropa. A unos 10,000 pesos y te dejo de la tarde Libre. para que tomes cerveza. De verdad no podemos recomendar a alguien porque son muchos comerciantes. Lo que les recomendamos es caminar y buscar y apoyar a todos los locales de aquí, que de verdad está muy padre, la verdad el lugar está muy padre, nos gustó bastante y vamos a regresar próximamente. Sí, yo creo que es una experiencia donde a lo mejor si también quieren hacer negocio, de verdad aquí sale porque sale. Mucha gente de hecho eso viene, por ejemplo yo he visto que de León sacan de repente como que camiones que vienen para que se surtan y todo y regresan y ponen su super negocio. Vengan acá, vengan en un día que a lo mejor no haya mucha gente como nosotros. Miércoles fue un buen día, no hay tanta gente y pues podemos explorar a nuestras anchas. Entonces muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Hay alguien que la verdad no disfrutó tanto este paseo más que cuando compramos lo del Rayo McQueen, pero ahorita ya anda bien cansado. Así que de verdad esperemos que les haya gustado, que les sirva de algo este video y que pues visiten Guanajuato y visiten este lugar. Muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Diles bye. Diles vénganse.